Móvil Super, larga vida para tu motor presenta. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, como siempre, un gusto saludarlos. Y hoy vamos a platicar sobre si quisiéramos comprar un tercer auto, como un auto viejo, para tener ahí de hobby, ¿qué comprarían ustedes? Alonso y yo vamos a decir cuáles o cuál se nos antoja, pero también estaría interesante escuchar de parte de ustedes qué tipo de auto qué tipo de auto antiguo les gustaría tener. Iniciamos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia. Auto Estéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, como siempre, un gusto saludarlos y también me da mucho gusto saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado. Buenas tardes, Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, ¿tú? Buenas tardes. También muy bien, muchas gracias. Oye, ¿qué coche viejo comprarías? Fíjate que tengo varios. Sí, hay yo varios y hay unos más viejos que otros. Sí. Yo creo que el más antiguo que llegaría a comprar sería un Karmann Ghia. Ok. Pues me gusta, el del coche, el diseño me Es gusta. precioso. Pues sí, y es lo único que tiene, porque Sí, sé que sí, no es emocionante. un bocho. No, para nada. Era un bocho, no aceleraba, no se movía, pero era muy bonito. Me encanta el diseño. Y un poquito más hacia acá, me gusta la primera generación de SLK. Me gusta mucho esa primera generación de SLK. Es bonita, sí. Me gusta, y lo platicábamos alguna vez, igual un BMW Serie 8, que ya tiene tiempo que dejó de existir. Sí. De 12 de preferencia. De 12 de preferencia, claro. Pero trabajaría prácticamente para darle pagar de comer. Sí. Y es un poco el tema de decir, oye, sí, pues sí que padre, ¿no? Pero... Sí, es que parte de lo que queremos hacer con ese ejercicio es, ¿vale la pena? ¿Qué vale la pena y qué no vale la pena? ¿No? Uh-huh. ¿Tú cuál comprarías? Mira, yo también tampoco me iría por uno solo. Es muy difícil para nosotros. Yo creo que para mí, por ejemplo, cuando una mujer me pregunta, ¿cuál es tu coche ideal? Pues, bueno, tú tienes un solo par de zapatos ideal. Exacto. O sea, ¿y lo usas para ir a la fiesta y para correr en el parque? Claro. Sí, pues no. No, o sea, lo mismo pasa con los coches. Mi coche favorito de toda la vida es el Citroën DS. Uh-huh. Pero tenerlo y mantenerlo es complicadísimo. Uh-huh. Es casarse con una bipolar. Es así de difícil. Sí. Es realmente un coche tan innovador en su época. Uh-huh. Tenía tantas partes móviles. La suspensión neumática, por ejemplo, es una de las cosas más difíciles de conseguir sus partes, etc. Es un problema el DS. Lo entiendo. Los faros que giran son un problema, pero me encanta. Claro. Es un coche que estaría entre... Mi cochero ideal tiene por lo menos 50 coches. El DS tendría un lugar así destacado ahí, pero yo probablemente lo manejaría 2-3 veces al año. Sí, y entonces dices, bueno, que prefiero un coche, o sea, sí me encanta, pero no lo va a poder usar, o algo más sencillo que lo podría usar. Sí, pero quiero seguir un poquito antes con la lista de los que me encantan y probablemente no lo compraría por lo difícil que es mantenerlo. Otro que me encanta es un Jaguar XJ. Ese sí, mucho más reciente, de la década pasada, ponle un 2002, 2003, que es un coche que lo encuentra súper barato y es un carrazo que además me parece hermoso. Me encanta el diseño del XJ. Era como, en diseño era tal vez de las expresiones más puras de lo que te vendía Jaguar, ¿no? O sea, sí, diseño, lujo. Ese para mí es el Jaguar ¿sabes? Entiendo que el XC es mucho más cotizado, etcétera, considerado por muchos el auto más bonito del mundo, lo que tú quieras. Para mí el Jaguar es el XJ de hace 2 generaciones. Sí. Me encanta ese coche. Pero sé que también es un coche muy difícil de mantener. Es una época dificilísima de Jaguar en durabilidad. Estaba todavía con Ford, que ya era una etapa mejor que la anterior, pero aún así era difícil. Sí. Las partes son difíciles de conseguir, caras, se descompone mucho, gasta mucha gasolina. O sea, no es nada sencillo ni barato mantenerlo. Yo creo que es más sencillo mantener otro de los coches que te gustan y que probablemente sí comprarías, que es
similar. Sí, que es un Lincoln Town Car. Ese sí me parece mucho más razonable mantenerlo, porque el único gasto realmente fuerte para un Town Car es la gasolina, pero no lo quiero para usar diario, no lo querría para usar diario, lo usaría de dominguero a lo mucho. Y es un coche de mecánica simple y el consumo es elevado, insisto, pero hasta ahí las partes son relativamente fáciles porque hasta 2011 se fabricaba el Crown Victoria en Estados Unidos. Encuentras las partes fáciles y no son caras además. Sí, y como si fue un coche muy vendido en Estados Unidos, digo, comparte muchos elementos, los comparte con, por ejemplo, con Gran Marquis, me imagino, con todo ese tipo, o sea, de ese segmento de línea de Ford. Pues es relativamente sencillo encontrar partes de reparaciones, ¿no? Y como dices, ¿va a gastar gasolina? Pues sí, pero si lo usas nada más, por ejemplo, el domingo, que te gastes 300 pesos de gasolina, pues no importa. Sí, claro. Porque es tu gusto del domingo. Claro, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, a mí también, yo no sé si te acuerdas que alguna vez te dije, oye, acabo de ver un Gran Marquis súper cuidado. También yo probablemente me compré un coche de esos para... Una lanchota. Una lanchota. Es que... Sí, nos gusta el manejo deportivo y los coches ágiles y todo, pero tener una lanchota es... Sí, es como tener un spa, Ajá. ¿no? Que ahí vas y ruedas y... ¿no? Está relajado incluso moviéndote. Sí, es una bañera con ruedas prácticamente. Exactamente. Y tiene su encanto y no lo entiendes hasta que manejas uno de ellos y dices, esto es lo que se siente tener una lanchota. O sea, el cofresote, el espacio. Yo no lo entendía hasta que conduje uno. Y prefiero el Town Car al Gran Marquis porque el Town Car es aún más... es más sofisticado que el Marquis. Parece el mismo coche, es la misma base, comparten muchos elementos, pero por ejemplo, los cristales del Town Car son más gruesos. Se mete menos ruido a la cabina, los empaques son mayores, hay más empaques, hay menos ruido en la cabina. Sí. O sea, es un coche más cómodo todavía que que un Gran Marquis. Entonces yo compraría, creo que el último modelo que salió del Town Car en México el 2007. Yo compraría un Town Car 2007 fascinado. No me parecía un coche bonito, ya no era. El bonito para mí era el último cuadrado. El noventero. El noventero. Me encanta. Pero el manejo de ese es muy malo. Cuadrado pero redondito. Porque no era líneas no rectas era cuadrado totalmente. Cadillac. Ajá. Sí, era líneas, pero las esquinas eran redondeaditas. Sí. Y era muy bonito. Era el Lincoln Town Car noventero, era muy, muy bonito. Sí. Y fíjate, curiosamente ahorita que dijiste Cadillac, tal vez un Eldorado, pero no. Si me dijeron, oye, Cadillac sí medio antiguo, pues a lo mejor un Eldorado, pero no. Sí, yo vi un Eldorado esta semana aquí en Guadalajara, blanco, muy bonito. El coche estaba muy bien cuidado aquí en López Mateos. Y estaba bonito y bien cuidado, pero no es un coche que me encante, ¿sabes? El STS me gusta. Es de los últimos Cadillac que me gustan todavía. Es el último antes de entrar en la línea de diseño actual. Así muy... que parece fue cortado con hacha, ¿no? Y eso es... ese coche, el STS, justo antes de ese, me parece interesante. Incluso me gustaba el manejo y el diseño del Catera, pero era un coche malísimo. Se descompone de verlo. El Catera era muy bonito. Era bonito. Era un Opel Omega. Sí, un Omega, sí. Pero era como el frijol negro en la gama, entre comillas, por el tema de diseño en la gama Cadillac, porque era el que menos tenía que ver con lo que se vendía Cadillac en ese momento. Si fuera hoy, probablemente sería un Buick. Todos los Buicks son Opel, o casi todos los Buicks son Opel. Sí. Y bueno, y deportivo, yo sé que tú comprarías un deportivo chiquito. ¿Cuál? Sí. ¿El Z3? El Z3, sí. Sí, el Z3. Uno de tus favoritos. Sí, y en especial el Coupé, que lo platicábamos, que es feo, pero es de esos feos que algo tiene, que es un coche feo que algo tiene, que digo, yo probablemente compré. Obviamente también un Roadster, pues, pero el Coupé que tenía este techo con gigantismo en la parte trasera que se veía raro, era una especie de guayín, no sé, muy raro. Era muy raro. Pero me gusta. Y también me gustaba el Serie 3 Compact. ¿Te acuerdas que había un 318, algo así, Compact, que el que era también de 3 puertas? Sí. Se me hacía también bonito. Ese no me gustaba, estéticamente no me gustaba.
Y tampoco me gustaba el Z3. O sea, estoy de acuerdo contigo, era un feo con personalidad, ¿no? Con mucho carácter. Pero eso sí manejaba tan bien. Yo en algún momento tuve la versión M aquí en Guadalajara para pruebas y era divino. Era un coche encantador de manejarse, a pesar de que no era nada bonito. Pero sabías que era bueno y le perdonabas la estética. ¿Vamos a un corte? Vamos a corte. Nuestros números 3122-4200, 3122-4266 y número de WhatsApp 33-1880-7641. Vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Estamos platicando sobre coches antiguos que nos gustaría comprar a Alonso y a mí. ¿Sabes? Uno que sí me gustaría también, que me parece precioso, Alonso. Un Nissan 300ZX. Era muy bonito. Y ese relativamente es fácil de conseguir. O sea, yo he visto varios que andan ahí circulando. Incluso un conocido que tiene uno. Lo compró hace poco, este mismo año. Y tiene toda mi envidia, pues, porque lo compró así de cuidado, pocos kilómetros. Qué bonito es, ¿no? Sí, fue su regalo y dice, no manches, qué regalote se dio, ¿no? O sea, y yo también me lo daría. O sea, otro Nissan que me gustaría, no tanto como ese, pero también me gustaría, sería un Hikari. Un Hikari, sí. A mí me gustaban los Hikari. Mi suegro tenía uno cuando yo recién llegué a México. Tuvo uno por poco tiempo y me gustaba el diseño. Era rarito, pero me gustaba. Pero aparte no se manejaba tan mal, digo, era un Tsuru de 3 puertas. Sí. Pero a lo mejor el propio diseño te hacía sentir como... No era un Tsuru. No era tanto como un Tsuru. Era casi. Pero... Ahora, hay un Tsuru que sí me gustaba, el GSR 2000. Que se hizo de una muy buena fama precisamente por el manejo. Sí, era un carrazo, ¿eh? O sea, era un coche... El Tsuru debe hasta hoy su buen manejo a la suspensión trasera independiente. Y el motor de ese era un supermotor. Oye, pero fíjate, muy buen coche. Creo que lo platicamos en muchos momentos. El Tsuru fue un parteaguas para bien y para mal en la empresa en México. Sí, claro. Porque, y lo hemos dicho, o sea, hasta el momento en el que alguien decidió dentro de Nissan darle larga vida al Tsuru, sentenció a toda la demás gama, me parece, a hacer todo menos lo emocionante que hubo con esos modelos como el 300X, como el Hikari, que a lo mejor no era tan emocionante, pero era muy padre. Sí. O sea, y te daba esa sensación de ser deportivo y de tener un coche que aparte era confiable. Incluso el Tsuru hasta el 94 era un coche muy competitivo dentro de su segmento y que yo me acuerdo que lo veías cuando salió en el 92 y veías a los demás. O sea, incluso yo tuve un Escort 95, cuadrado, feyón. Fue mi primer coche que me heredaron. Y en ese entonces el Tsuru 94 se veía mucho mejor. O sea, era mucho mejorito. Y pasó el tiempo y ahora dices, híjole, como que tenemos todavía en la cabeza esa idea de que ya los productos de Nissan no son por lo menos tan emocionantes como en esos tiempos. ¿Y había alguna SUV vieja que comprarías? Sí, probablemente compraría una Grand Cherokee. Sí. Sí. Eran muy bonitas, pero el manejo era muy malo, porque era un Jeep en muchos aspectos. Y las Grand Cherokees de buen manejo llegaron en 2011. Antes de eso, apenas tuvo suspensión delantera independiente. Delantera, o sea, ni siquiera trasera, delantera. Como a la mitad de su vida. Los primeros modelos tenían suspensión de eje rígido en ambos ejes, ¿no? Y vaya que se manejaba mal, pero era cómoda. O sea, se volteaba si un niño soplara en la calle, se volteaba la Pero, camioneta. ¿sabes qué? Sería como mi SUV lanchón. Como mi SUV nomás para ir a no más de 50, 60. Así en línea recta, ¿no? A mí me gustaría una Suburban noventera. Sí. O sea, o incluso una Tahoe noventera. De las que aquí se llamaron Sonora. ¿Te acuerdas de la Sonora? Una de esas. Era la última Suburban realmente cómoda en espacio. Porque después de eso ya modificaron el interior de tal manera que ya no son cómodas. O sea, siguen siendo grandes, pero ya no son cómodas. Y esa Suburban me gustaba mucho. Y fíjate, para la gente que... ¿Cómo que una Suburban no es cómoda? Yo mido 1.70. Hace poco viajamos en una Suburban
en la parte trasera donde viajan generalmente los políticos que les encantan ese tipo de camionetas. Qué mal gusto, porque yo mido 1.70 y no iba incómodo de ya me quiero bajar, pero no me hallaba, ¿sabes? Era como, bueno, no, me daba vuelta para un lado, me daba vuelta para el otro, levantaba los pies, los estiraba. Me sentía en una camioneta que no encontraba mi lugar dentro de ella. Y creo que, y más bien a eso nos referimos con que no es cómoda. O sea, no vas así con las piernas dobladas tal vez, o no vas, no te están picando la espalda los asientos, no. Pero yo no encontraba mi lugar y mido 1.70. O sea, teóricamente... Sí, es que ese es el problema de la Suburban. Si tú estás en una Expedition, por ejemplo, ahí sí estás cómodo. Comodísimo. No te dan ganas de bajar. Es como tú dices, no es que, híjole, ya quiero llegar a mi destino, pero no estás realmente cómodo. No puedes no cabe tus pies en el asiento de adelante. La posición del asiento no es tan agradable como para que digas, ay, qué a gusto, pues podemos ir aquí hasta Canadá manejando o con el chofer manejando y aquí yo voy dormido a gusto. No es así. O sea, te sientes más bien en esos aviones chiquitos de esas aerolíneas de logotipos pixeleados, que no vamos a decir el nombre, ¿no? Pero así te sientes en una Suburban, es incómoda realmente. Pero esa de los 90 me gustaba mucho. Sí. Y también me gustaba la Lobo de principio de la década pasada. Era dura, era tosca, la curviadita, pero me gustaba mucho. Había una que tuve de largo plazo que se llamaba FX4, de cabina sencilla, que me gustaba. Extraño las cabinas sencillas, ¿sabes? Las hay todavía, pero son tan pocas. Pues yo creo que Ram es la única, porque Ford de hecho ya tiene... No, tienes Sierra y Silverado y eso. Bueno, sí lo es. O sea, Ford yo creo que no. Ford realmente no me acuerdo. Es que es como cabina sencilla, pero tiene un cristalito atrás de la puerta, ¿no? Es como cabina sencilla y pero no tan sencilla. Ajá, como cabina sencilla un cuarto. Sí, o sea, exacto. Sencilla, pero nació en Argentina. Exacto, o sea, con un... No, perdón por la broma, pero sí, yo creo que no hay. Sencilla como tal no hay. De General Motors sí hay. ¿No? Sí, ¿Hay preguntas? Y de Ram, sí, de Ram también hay. Tenemos preguntas. Sí, la Ram RT es padrísima también. Sí. De los modelos 2017, ¿cuál SUV tiene mejor rendimiento de gasolina en carretera por menos de 400,000 pesos? Probablemente la CX5 de 2.0. Bueno, es que no la manejaron en carretera, pero CRB no debe estar tampoco tan mal. La 2.4... No sí, gasta más que la CX5. Sí. Buenas tardes. Recomendación entre March 2017 versus Gol 2017. Necesito una combinación de rendimiento, seguridad y muchas gracias. Excelente programa. Me iría por el Gol siempre y cuando sea manual. Si tiene que ser automático, March pasa a ser menos malo, digamos, que el Gol. Pero, híjole, yo haría el esfuerzo y me iría por el Gol manual, ¿no? Sí, yo también iría por el Gol manual. Entre HRB, Trax, CX3, Duster, Renegade, o sea, prácticamente todas, EcoSport, Kicks, Vitara, Capture, Soul, Creta, priorizando seguridad, la mejor relación valor-precio. Creta. La última que dijiste, que probablemente es la última que pensabas que dijéramos, pero es la mejor. La última. La última. ¿Qué significa los autos de Nissan que tienen la cifra o las siglas Pure Drive? Marketing. Es una estrategia de mercadotecnia de Nissan. Así es. Bueno, muchas gracias, Alonso. Gracias, amigos. Nos vemos aquí con más en Auto Estéreo el día de mañana. Gracias.